El siguiente programa es una producción de la Facultad de... Como habíamos mencionado, hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es la escasez de divisas, la negociación y el comercio. Para ello tenemos como invitado especial al magíster Esteban Arandia, a quien le damos un cordial saludo. ¿Cómo está, estimado profesor? Muy buenas, profesor Vanegas. Es un honor estar presente con usted y, por supuesto, con su audiencia. Muchísimas gracias, profesor Esteban. Antes de comenzar el programa, queremos mencionar brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es economista de formación básica, tiene una maestría en elaboración y evaluación de proyectos públicos y privados por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es docente de posgrado y es experto en negociación y cadenas de suministro. A manera de introducción, podemos mencionar que la escasez de divisas en todo caso, es un problema económico que afecta a todos los sectores productivos y fundamentalmente afecta lo que es la capacidad para poder realizar transacciones con el resto del mundo, ya sean exportadores, tal vez, o importadores. Y de hecho, los exportadores también se enfrentan a ciertos problemas que le vamos a preguntar a nuestro invitado, y de una u otra forma se impacta en lo que es la capacidad de las empresas bolivianas. Vamos a comenzar preguntándole a nuestro invitado qué es realmente lo que está pasando, por qué en Bolivia desde ya hace bastante tiempo, 2022, 2023, ya existe este problema de escasez de divisas. Tenemos tipos de cambio paralelo, hay un tipo de cambio en la calle, hay otro tipo de cambio con los criptoactivos. ¿Qué explica esta escasez de dólares en el país? Y sobre todo también se ha evidenciado una volatilidad en el tipo de cambio. Definitivamente lo que está sucediendo en el país es realmente desastroso. Cuando nosotros empezamos a estudiar este fenómeno, podemos analizarlo desde dos escenarios. El primero, que es la oferta de los dólares, es decir, de dónde salen los dólares que nosotros en Bolivia utilizamos para poder gastarlos o invertirlos. Definitivamente, cuando analizamos este primer tópico, podemos ver con claridad que la principal fuente de ingresos de divisas ha sido las exportaciones, y principalmente las exportaciones de gas, las cuales se han reducido no solamente en volúmenes de manera significativa, sino también en los precios. Por lo tanto, el impacto que estamos teniendo es una disminución abrumadora. A eso sumamos las otras fuentes de ingresos de divisas, que son fuentes probablemente de menor impacto, y estamos hablando, por ejemplo, de las inversiones extranjeras. Cuando una empresa o una corporación o una persona decide traer sus dólares a Bolivia para poder invertir y crear empresa o poder crear industria. Y claro, cuando nosotros analizamos esas inversiones extranjeras han estado totalmente deterioradas. No solamente es que no han existido o se han mantenido en equilibrio, sino que estas han decaído profundamente. Y eso lo podemos ver claramente en el mercado cuando nosotros vemos que grupos internacionales que tenían presencia y operaciones en Bolivia han decidido abandonar el país, por tanto, vendiendo estas empresas a empresarios locales. ¿Qué representa eso? Salida de dólares. Y ese es el segundo tópico cuando nosotros analizamos el fenómeno, que es la demanda de dólares. Y cuando nosotros vemos la demanda de dólares, vemos una demanda creciente. Por un lado tenemos una oferta que se disminuye, pero por el otro lado tenemos una demanda de dólares que se incrementa. Y cuando estudiamos el tópico de la demanda, estamos hablando básicamente del pago en dólares o en divisas
de las importaciones que hace Bolivia. Bolivia es un país altísimamente dependiente de las importaciones. Cuando nosotros básicamente estudiamos lo que nosotros consumimos en el día a día, o cuando la ama de casa va a su barrio y adquiere un producto o un servicio, cuando vamos al supermercado, claramente podemos identificar que un gran porcentaje de esos bienes definitivamente tienen su origen en las importaciones. Por tanto, al tener más población cada año, por tanto, al crecer en términos demográficos en Bolivia, eso significa mayor demanda y necesidades de importaciones, por tanto, mayor demanda de dólares. Y ese juego de, por un lado, la disminución de la presencia de dólares a partir de las exportaciones que ya no existen, o esta demanda que es creciente, produce una tensión que hoy día representa esta situación, donde hay un dólar artificial o un tipo de cambio artificial que el gobierno insiste en sostener, y por otro lado un tipo de cambio real, o el dólar blue, ese que uno puede conseguir en la calle y al que uno puede acceder, pero la brecha cambiaria es significativa. Por lo tanto, el problema es un problema que cada vez va a seguir creciente, y el reflejo de ese problema y el incremento de la situación conflictiva es que cada vez esa brecha cambiaria o el tipo de cambio artificial que ahora el gobierno lo quiere sostener, y ese que realmente está sucediendo en el mercado y que es el real, cada vez se alejan más. Muy bien, profesor. Usted mencionaba claramente, puso un ejemplo de, vamos a hablar así, una señora que tiene su pequeña tienda en un bar, ¿no? O en un centro comercial. Supongamos que esta señora tiene su tienda de celulares, trae celulares importados. ¿Cómo le afectaría a esta persona, comercio de bienes importados, el tema de la situación actual del dólar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ella tiene que comprar dólares a un tipo de cambio que es relativamente caro? ¿Cuáles serían las implicaciones? En realidad, si tratásemos de encontrar un término para definir eso, sería atroz. Y en realidad no vamos a hablar de lo que va a pasar, sino de lo que ya está pasando. Todas las pequeñas empresas o emprendimientos que eran de capitales bajos, es muy posible que en un gran porcentaje ya hoy esos negocios hayan cerrado. Y los negocios que tenían un poco más de fuerza o un poco más de capital, probablemente estén hoy día encontrándose en una situación de continuar, seguir luchando o definitivamente cerrar su negocio. Porque es imposible poder sostener la situación en la que nosotros estamos. Es imposible. Muy bien, y veamos ahora la otra cara de la moneda. Hablamos de los importadores, ahora vamos a hablar qué sucede con los exportadores, aquellos que exportan, un ejemplo, soya, que hay restricciones en la soya, o que exportan cualquier producto. Ellos están en una posición más ventajosa o tendrían algún tipo de inconveniente también. En un análisis muy primario, claro, si vos hoy día tenías un producto con una expectativa de venta y solo por dar un valor de 100 bolivianos, ¿ok? Y de pronto vos ese producto lo vendés al exterior, nada más por la diferencia cambiaria, en la realidad hace que tu producto ya para el brasilero o para el argentino o para el chileno o el peruano al cual vos le vas a exportar tu producto, llega a ser más barato, porque él con menos dólares podría llegar a pagarte esos 100 bolivianos que vos pretendés. Por tanto, hay un razonamiento primario que nos puede dar a esa lógica de decir que los exportadores tienen una gran ventaja. Definitivamente eso pasa, pero parcialmente, porque cuando nosotros hacemos zoom y un doble clic sobre qué es lo que sucede realmente, nos vamos a dar cuenta que ese exportador boliviano que vende sus productos al exterior y recibe dólares, también tiene una estructura de costo. Y esa estructura de costo está definitivamente impactada y está también construida sobre insumos
que el productor que luego exporta necesita comprar para poder producir. Y cuando nosotros analizamos al detalle, nos damos cuenta de que muchos de esos productos e insumos y materiales que necesita para poder producir, como también la maquinaria que requiere para poder producir, son productos y bienes importados. Por tanto, ese supuesto beneficio que tiene el exportador al vender sus productos al exterior y recibir en dólares, parcialmente o muy en un valor relativo normal, en un 70-50%, dependiendo de los márgenes de utilidad que pueda tener la empresa y el rubro, realmente tiene una implicancia directa en insumos de productos importados. Por tanto, los dólares que recibe finalmente los termina pagando igual. Entonces, mucho cuidado con ese razonamiento, porque el gobierno rápidamente viene, pone restricciones, desincentiva las exportaciones, que aún sigue siendo ese pequeño comodín que tenemos y que nos da un poquito más de aire para poder seguir subsistiendo, pero convengamos que eso no va a resolver el conflicto de fondo, no va de ninguna manera. Por lo tanto, el exportador también enfrenta este reto. Somos altamente dependientes, como yo decía en un razonamiento inicial. Cuando nosotros miramos a nuestro entorno, nos damos cuenta que básicamente más del 90% de los productos que nosotros consumimos están importados. Y aquellos que son nacionales tienen una fuerte composición de insumos importados, porque Bolivia jamás logró desarrollar sus industrias de base, que hacen que nos aprovisionemos internamente en el país de algunos productos de base, químicos o algunos insumos que pueden ser utilizados para poder trabajar y generar industria y generar exportaciones. Lamentablemente, eso de que el gobierno nos está dando ese mensaje de que producción nacional o industria nacional, realmente no hay nada más falso que eso, porque en la realidad, cuando nosotros queremos comprar ácido sulfúrico o queremos comprar algún otro insumo base para producir de manera industrial, nos damos cuenta que no tenemos absolutamente nada. Hoy las industrias que hay, que son muy pocas, obedecen al sector privado, que apenas pueden llegar a atender a algún cliente interno. Por lo tanto, ese beneficio del exportador efectivamente existe, y eso puede ser incluso un incentivo a tener una visión de exportación, pero definitivamente cuando hacemos doble clic en eso, nos encontramos que también hay barreras y que no es ese mundo hermoso que por ahí uno en un razonamiento primario podría llegar a esa conclusión. Perfecto, profesor. Y en la línea que usted nos comentaba, volviendo al ejemplo de la señora que tiene su pequeña tienda que importa celulares, ¿qué están haciendo en este contexto de escasez de divisas lo que son los pequeños empresarios que trabajan con productos importados? ¿Cómo han estado trabajando todo este tiempo? ¿Qué alternativas o estrategias han estado utilizando? Definitivamente aquellos empresarios comercializadores, que en realidad cuando nosotros analizamos el contexto de los negocios en Bolivia, nos vamos a dar cuenta que hay un fuerte componente del comercio. Bolivia no necesariamente es industrial o productora. Bolivia es eminentemente importadora y vendedora de esos productos. Entonces el comercio es donde se mueve una gran base, digamos, de negocios en Bolivia, incluidos los negocios informales y muchos negocios formales. Pues, ¿qué sucedió con estos negocios? Los que aún no han cerrado, muy probablemente en el corto plazo van a cerrar. ¿Y por qué hago esta lectura que puede parecer un poco alarmante? Porque en realidad lo que hoy día está sucediendo, cuando nosotros veíamos los pronósticos de la economía hace 2 años atrás, teníamos esta lectura con mucha claridad. El gobierno jugó un rol negativo, haciéndonos creer que en realidad estábamos bien, pero cuando nosotros analizábamos los pronósticos y las previsiones de la economía, claramente podíamos definir que íbamos a estar en una situación muy parecida a la que hoy estamos. Por lo tanto, las grandes empresas que tienen esa lectura
rápida y real de lo que sucede en el mercado, toman medidas de ajuste. Por lo tanto, cuando se enfrentan a estos retos, tienen formas de poder avanzar. Pero el pequeño empresario y el mediano empresario no tiene acceso a esa información. Entonces, se guía con la información que el Estado nos da y los gobernantes nos dan. Esa hoja de ruta que hoy día ha encontrado a un precipicio que realmente no existe ningún puente para poderlo pasar y los negocios han cerrado, pero de una manera estrepitosa, muchos emprendimientos. Y aquellos negocios que tenían un volumen de negocios X, hoy día está a X menos X%, porque se han estado achicando. Y no solamente las pequeñas empresas, sino también las grandes empresas. Yo, en las conversaciones que enfrentaba en estos últimos tiempos, me topaba con lecturas de empresas que incluso han disminuido sus operaciones en un 50%. En un 50%. La industria automotriz, por ejemplo, hoy día está realmente golpeada de una manera significativa. Y cuando vamos a otros negocios, ya no tan grandes, pasa exactamente lo mismo. Las empresas están encontrando ese nuevo punto de equilibrio, porque ya, por un lado, no tienen la cantidad de dólares para poder importar los mismos volúmenes, por lo tanto, están obligados a reducir sus niveles de stock. Y por otro lado, también el impacto de la macroeconomía que hace que el consumo de Bolivia esté disminuyendo la capacidad de consumo. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de un problema de escasez de dólares, eso en realidad es una consecuencia del efecto dominó de todo el desequilibrio macroeconómico que tiene el país y que definitivamente hoy día estamos ya, ese iceberg que antes no lo veíamos, hoy día de pronto está empezando a flotar y estamos viendo que realmente es un monstruo que, ¿no? Estamos frente a un precipicio porque no hay una expectativa y esperamos que con la elección puedan pasar cosas que nos generen un posible puente que se pueda construir para salir de esta situación caótica. Perfecto, profesor. Y en esta línea de escasez de dólares en el país, ¿usted qué considera cuáles han sido algunas estrategias recientes que han utilizado los pequeños y medianos negocios? Por ejemplo, trueque, contactar exportadores, tal vez comprar dólares a un precio caro en el mercado paralelo. El tema de los criptoactivos, ¿ha ayudado algo a esto? ¿Cuál es su punto de vista? Definitivamente la creatividad del empresario boliviano es lo que hace que las empresas no hayan cerrado. Porque cuando hablamos de cifras de cerrar la mitad de tus operaciones, porque no tenés básicamente la capacidad de recibir dólares del sistema financiero, que está totalmente colapsado porque obviamente el gobierno no estimula, es decir, básicamente la divisa está regulada por el Estado y el sector financiero no tiene poder sobre ella. Por tanto, la creatividad del empresario ha llevado a que se sostenga y se pueda seguir trabajando y aún no nos topemos con esos ejemplos que veíamos nosotros hace no muchos años por ahí en Argentina o en Venezuela, que la gente no tenía ni papel higiénico. Aún en Bolivia eso no sucede, en su totalidad, porque definitivamente antes cuando vos entrabas a un supermercado tenías del mismo producto 10 marcas. Hoy día cuando vas probablemente tenés 2 marcas y lo mismo pasa en general con todos los bienes que se han estado achicando. Pero definitivamente algunas medidas que los empresarios han estado tomando han permitido la subsistencia. Medidas como, por ejemplo, poder migrar a monedas digitales como el USDT, que en realidad de alguna manera también al no estar controlado ha permitido, digamos, un gap abismal y que llevó incluso eso a que arrastre al dólar, a la divisa a esos niveles. Por tanto, definitivamente estar con buena información pertinente, estar siempre un paso por delante de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder en general, son acciones que van a permitir la subsistencia, van a permitir esos nuevos puntos de equilibrio entre las ventas y las adquisiciones que hacen las empresas para poder operar y poder subsistir. Perfecto, profesor. Usted nos mencionaba un ejemplo vinculado al mercado, al supermercado.
esta relación de mayor o tipo de cambio que cada vez tiene mayor volatilidad y tiende al alza en forma generalizada, ¿cuál sería el efecto en los precios de los productos, en la inflación? El efecto es directo. El efecto es directo. Hoy día, justamente por la invitación, yo creaba algunos escenarios de qué manera nos impactan definitivamente la variación del tipo de cambio. Y la variación del tipo de cambio, cuando nosotros hacemos y estudiamos el precio del producto importado, el 70% del costo de ese producto importado obedece netamente a lo que nosotros pagamos al exterior. ¿Ok? Lo que se paga al proveedor en China, en Brasil, el país que sea de origen. Y el restante 30% obedece a costos dentro de Bolivia. Estamos hablando de gravamen arancelario, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de algunos costos menores. Por tanto, cada vez que se te sube el tipo de cambio, vos necesitas comprar ese dólar caro para pagar ese 70% del costo que representa el producto importado. Por tanto, el efecto es directo. Lo que representa que hoy día, por ejemplo, si nosotros hablamos de maquinarias de trabajo y vamos a agarrar una camioneta tipo, antes de la suba de dólar, las camionetas oscilaban entre $25,000 y 30 y algo mil dólares. Hablamos de herramientas de trabajo. Hoy día esas camionetas están costando en el orden de $60,000 y para arriba. Entonces ahí está una representación clara de cómo se manejan los precios y probablemente incluso estos productos deberían costar un poco más, pero ahí ¿qué está haciendo el empresario? El empresario está sacrificando su margen de ganancia, es decir, ganando menos porque al menos podemos tener operación, porque la otra definitivamente es que cerremos la empresa. Entonces el impacto que hay de la suba del dólar en el producto que usted compra en el supermercado realmente es un impacto brutal, directo e inmediato. Y sucede lo contrario cuando hay una baja de dólar. Ahora tenemos una expectativa de que como el dólar está estabilizado y de alguna manera había una cierta baja, es como que de pronto mañana en el supermercado yo tengo que comprarlo menos ese precio, pero no hay nada más falso que eso. Porque los empresarios y el producto que usted está consumiendo hoy día es muy posible que haya sido comprado en enero o en febrero o en diciembre o incluso en el primer semestre del año pasado. Porque el empresario y los eslabones de la cadena de suministro hacen que la hoja de ruta y los tiempos de reposiciones de stock sean bastante prolongados. Este efecto temporal que están teniendo con la baja de dólar probablemente la veamos reflejada a finales de Q4 de este año o Q1 de 2026. Teníamos muchas preguntas para realizarle. El tiempo nos ha quedado demasiado corto. No queremos despedirnos sin antes preguntarle. Las crisis también son oportunidades. En este contexto de escasez de dólares, ¿qué oportunidades existen para el comercio o para diversos sectores económicos? ¿Qué consejos prácticos usted daría, especialmente para aquellos que son pequeños emprendedores o también para la micro y para la pequeña empresa, especialmente en este contexto de escasez de divisas? Definitivamente en la crisis solamente tenemos que tener una visión de optimismo y de oportunidades. Y cuando nosotros revisamos, analizamos que en Bolivia existen muchos productos de muchísimo valor y no están siendo explotados. Por lo tanto, si usted antes producía o café o cacao o algún tipo de grano o quinoa o algún tipo de insumo, deje esa visión chata de vender solamente en el mercado y vaya hacia una visión de exportación, genere valor de exportación. Es una gran oportunidad que tienen hoy día todos los productores de poder encontrar en la exportación una gran salida a esta crisis. Encontrar nuevos puntos de equilibrio también para los negocios de comercio. Poder encontrar ese punto ideal de volumen de inventario, de saber que podés conseguir los recursos
las divisas para poder sostener ese nivel de inventario, encontrar un nivel adecuado también de maquinarias, equipos, de recursos humanos que te permitan que tu nuevo negocio en esa nueva escala sea sostenible. Y tenemos que ser creativos. Debemos negociar con nuestros proveedores para diversificar a nuestros proveedores, empezar a desarrollar también proveedores dentro de Bolivia, dándole conocimiento, dándole recursos, dando know-how y que permitan reemplazar esos proveedores que teníamos en el exterior por proveedores locales que de alguna manera nos puedan llegar a atender en el futuro de mediano plazo y que de esa manera podamos sostener la empresa y en general los bienes y servicios que transaccionamos en Bolivia. Muchísimas gracias, estimado profesor Esteban Arandia. Queremos agradecerle nuevamente por habernos brindado su tiempo y por habernos brindado su perspectiva. Y la invitación está abierta para hablar otros temas relacionados con lo que es la negociación, la cadena de suministro y también con temas relacionados de la logística. Muchísimas gracias, estimado profesor, y esperamos contar con usted nuevamente en un futuro cercano. Claro que sí, muchísimas gracias y esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para la sociedad. Esta fue nuestra principal entrevista, la conversación del día de hoy, conversando con el profesor Esteban Arandia en un contexto de escasez de dólares en el país y cómo esto incide en los negocios y sobre todo algunos consejos especialmente para los pequeños emprendedores y para la micro y pequeña empresa. Vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.